Hola, para mí es un honor poder estar acá por medio de este medio tecnológico, de este video, para poder no solamente saludarles y desearles que la paz y gracia para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones, en sus familias y en todos aquellos que tememos y servimos al Señor. Yo me llamo Marvin Soto y soy predicador y siervo de Cristo en una iglesia en Alajuela, Costa Rica, un país en Centroamérica que es pequeñito y pues desde mucho tiempo me ha apasionado estudiar la palabra con un fundamento en la doctrina del nuevo pacto y siempre buscando que cada enseñanza esté arraigada en las escrituras y que dejar que las escrituras sean las que nos explique por sí misma qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo para agradar a Dios. Así que a continuación vamos a presentar este estudio que se me ha solicitado. Espero sea de su agrado y también sea para todos nosotros una forma de que podamos crecer en la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a ver o vamos a explorar las definiciones y matices semánticos, es decir, comparativos de la batalla espiritual. Lo que usa la Biblia para describir este combate es importante que lo analicemos. En la Biblia encontramos tres ámbitos principales que el cristiano debe enfrentar según, pues, mayormente el Nuevo Testamento. Para comprender mejor este concepto, lo vamos a analizar desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Vamos a buscar definiciones que nos ayuden a comprender un poquito mejor acerca de este concepto de la guerra espiritual. La palabra que traduce guerra en la Biblia en el idioma original griego puede referirse a diferentes niveles de combate. No solamente va hacia una dirección, sino que puede referirse a algunos otros niveles. Por ejemplo, lucha se considera también en la escritura y es un enfrentamiento puntual o batalla, muchas veces tiene que ver con el individuo, con la persona. Contienda, que también tiene como definición una prueba o competencia o esfuerzo intenso, sea personal o colectivo. Y guerra, que en el original trae como conflicto prolongado o campaña completa, esas batallas de enfrentamiento entre ejércitos que tienen ya que ver con estrategias y todo asunto militar. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué importa esta diferencia? Porque al hablar de lucha espiritual, vamos a enfatizar el esfuerzo continuo. Ahí es donde nos vamos a centrar. Más que un choque de ideas superficiales acerca de cosas y conceptos humanos, como niñerías, ¿verdad? Conceptos que no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual, sino con cosas de la vida. Más que eso, o más que el esfuerzo intelectual, ¿verdad? Todo lo que es académico, todo lo que requiere un título. También el esfuerzo físico, el orgullo que pueda producir eso en cuanto a la lucha constante de poder seguir adelante en lo material, o en su caso político también, las ideas que se propagan por medio de la sociedad y todo lo que tenga que ver con todo aquello que sí tiene que incumbirme a mí, pero que no me da ninguna provisión, estrategia o herramienta que me ayude a crecer espiritualmente. Así que más que hablar de todo esto, de ideas superficiales, tenemos que concentrarnos que el esfuerzo continuo es para enfatizar la lucha espiritual. ¿Qué usa la Biblia al describir este combate, esta batalla? La escritura no emplea el término moderno guerra espiritual. No lo podemos ver en ninguno de los pasajes del Nuevo Testamento. No podemos ver en ningún pasaje de la Biblia un concepto así que diga literalmente guerra espiritual, pero sí podemos definirlo como Pablo lo hizo en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y también en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, no militamos según la carne, sino que derribamos argumentos y toda altivez. Así que asimismo en la carta de Santiago podemos ver, usa preguntas en sentido figurado, es decir, proyecta imágenes lógicas en forma de preguntas para resaltar problemas en los deseos que batallan en nuestros miembros. Ahí es donde radica el esfuerzo continuo, la lucha, la batalla continua, tiene que ver con estos deseos que batallan en nuestros miembros. Y el capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y contiendas entre vosotros? ¿No vienen de vuestros malos deseos que batallan en vuestros miembros? Estos textos revelan que el combate es invisible pero real, mental y espiritual, basado en ideas, deseos
y fuerzas externas. Ámbitos principales de la contienda espiritual o la batalla espiritual o la guerra espiritual, principalmente contra la carne. Si definimos esto, lo que vamos a ver es una lucha interna entre la antigua y pasada manera de vivir que teníamos nosotros, es decir, antes de conocer a Cristo, antes de obedecer el Evangelio, y actualmente la nueva vida que tenemos en Cristo. Siempre va a haber una lucha interna contra los deseos de la carne y contra los deseos del espíritu, como lo refiere así Gálatas 5:17, cuando dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Así que debemos usar estrategias. El uso de estrategias puede ayudarnos a nosotros, como dice un dicho popular, en guerra avisada, que no muere soldado. Las estrategias nos ayudan, las herramientas nos ayudan a poder entonces tener crecimientos, protección en cuanto a la batalla que tengamos o las luchas que tengamos. Como un ejemplo práctico, ¿qué se puede hacer para resistir la tentación de, por ejemplo, el desánimo al enfrentar decisiones diarias? Muchas de las decisiones que tomamos diariamente pueden traernos depresión, tristeza, confusión, etcétera. Pero en esta guerra continua para hacer el bien y para desarrollarnos como buenos soldados de Cristo, ¿qué herramientas, qué estrategias podemos utilizar? Bueno, las que ya conocemos, pero que necesitamos siempre motivarnos en ellas. Por ejemplo, la oración y la abstinencia. Es decir, la oración es la comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, al cual podemos pedir sabiduría, podemos pedir todo lo necesario para que Él nos ayude a seguir y continuar en nuestra vida espiritual y poder seguir teniendo comunión con Él. Pero la abstinencia tiene que ver mucho como cuando se ayunaba antes. El ayuno era importante porque el ayuno era privarse de ciertos placeres o de ciertas necesidades para poder alimentarse y nutrirse, pero que muchas veces este tipo de pues, ayudas no servían a la hora de poder resistir todas aquellas cosas que podían debilitarnos en nuestra espiritualidad. Entonces, muchas personas a la hora de hacer el ayuno, lo que tenían en mente era no darle tanto chineo, no darle tantas opciones a la materia, al cuerpo y a sus necesidades, sino que privándolas podía entonces abrir las posibilidades o un abanico de posibilidades de poder concentrarse en lo que realmente se necesitaba en ese momento, que era lo espiritual. Abstenerse de todas aquellas cosas que nos pueden producir beneficios o placeres o nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, pero que no aportan a lo espiritual o que no aportan a todo aquello que nos puede ayudar, entonces debemos muchas veces dejar eso, sacar el tiempo o no dedicarle tanto tiempo a ello, sino que debemos abstenernos para dedicarnos a la oración. Como dice Jesús en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Meditación de la palabra. Una de las cosas que sí podemos siempre recurrir en estas estrategias, en estas defensas militares que nos ayudan en nuestra guerra espiritual, es acerca de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino a bien transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Pero de qué forma? Por medio de la palabra, de la meditación a la palabra, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Esto nos ayuda a nosotros entonces en todo ese aspecto que nos puede debilitar o incluso hasta destruir en nuestras luchas diarias, en nuestras batallas, en nuestras contiendas. También hay momentos en que por sí mismos nosotros no podemos estar en una guerra, en una batalla y poder ganar o poder seguir adelante por nuestras propias fuerzas o, mejor dicho, por nuestra individualidad. No podemos por sí solos muchas veces. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que recurrir a hermanos y hermanas maduras o maduros para que podamos entonces pedir consejo y podamos compartir esas debilidades o estas cosas que nos pueden arruinar en nuestro entorno. Por eso es que dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y también en Santiago 5:16 dice que confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, pues, por supuesto, puede mucho. También la lucha tiene que ver contra principados y potestades. En definición, son batallas contra seres espirituales de maldad y su influencia.
tenemos que dejar claro también que Satanás sigue trabajando y que todos los espíritus que están con Satanás también de alguna manera buscan la posibilidad de que el ser humano no avance en el encuentro y la comunicación que Dios ofrece a la humanidad por medio de Jesucristo. Siempre va a tratar de poner obstáculos que impidan el poder entrar en la esfera de la verdad, que nos ayudan a nosotros a tener una comunicación continua, una comunión continua con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso es que también debemos entender que estas batallas que tienen que ver con este tipo de seres, por sí mismos nosotros no podríamos hacer nada. Ya llevaríamos la batalla perdida si nos enfrentáramos con todo nuestro intelecto y posibilidades a estos seres de maldad y de su influencia, porque son seres muy inteligentes y capaces de engañarnos fácilmente. Y por eso es que el apóstol Pablo nos recomienda al decir que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo, dice Pablo en Efesios 6:11. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, la armadura de Dios es aquella herramienta que nos puede servir continuamente en el día a día. Cuando habla Pablo del cinturón de verdad, está hablando del fundamento y la preparación que nos ciñe, que nos ayuda a mantenernos erguidos, nos ayuda a mantenernos, sostener lo que necesitamos para seguir adelante en el fundamento, que es la fe, que es el Evangelio, que es Jesucristo, y en la preparación continua en ese fundamento. Coraza de justicia, que es la que protege todo lo que eran los órganos del corazón en la armadura real, pero que se convierte en la armadura espiritual, todo aquello que protege las intenciones del corazón, para que las intenciones del corazón no sean las que arruinen nuestra vida y la arruina la vida de otros, sino que más bien sean las que en comunión ayude a nuestra vida a tener esa comunión con Dios y también para que otros puedan alcanzarlo. El calzado del Evangelio nos ayuda a protegernos de los caminos empedregados que puedan lastimar nuestros pies, porque al poner ese calzado del Evangelio podemos dar pasos firmes y pasos seguros. El escudo de la fe, que nos ayuda a defendernos de todo tipo de ataques que nos amenacen desviarnos de la enseñanza sencilla y práctica de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. El yelmo de la salvación, la palabra yelmo significa casco, que en un evento físico ayudaba a la cabeza a protegerse de golpes y de cosas afiladas que pudieran herir el centro de la mente, ¿no? Porque ahí es donde reside entonces la mente. El yelmo de la salvación es todo aquello que protege nuestra mente y las decisiones que nos impulsan a pues tomarlas y seguir basadas en ellas, pero que por medio de este yelmo nos permite protegernos de que nuestras decisiones sean las correctas. Y la espada del espíritu, que es defender y destruir argumentos inútiles por medio de la palabra de verdad. Nos ayuda no solamente a defendernos junto con el escudo, sino también a poder atacar de una forma sabia y correcta todo argumento que no nos ayude o que nos quiera perjudicar en nuestra relación con Dios. También la batalla tiene que ver con argumentos y filosofías contra pensamientos humanos, contra razonamientos que tienen que ver con la mente humana. Y como definición serían combates intelectuales contra ideas y doctrinas, es decir, enseñanzas contrarias al conocimiento de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para eso, en esta batalla necesitamos este tipo de herramientas que nos van a ayudar. Por eso las estrategias son demasiado importantes. Toda estrategia en una batalla tiene el objetivo de poder avanzar y avanzarlo de manera en que no haya pérdidas o que haya un mínimo de pérdidas en cuanto a la batalla o la guerra que se establezca o sea. Así que el estudio profundo de las escrituras nos puede ayudar muchísimo en contra de esta batalla que muchas veces quiere ganar terreno el pensamiento humano, la filosofía y la psicología humana en general, que se guía más por las emociones y las apariencias que por realmente un conocimiento profundo de la mente de Dios que nos puede compartir a nosotros cuando estudiamos las escrituras de manera continua y con dedicación. Podemos entonces, con ese estilo de estudio, refutar, pero con mansedumbre, como dice 1 Pedro 3:15, el objetivo del estudio profundo de las escrituras tiene como propósito el santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con tranquilidad, no tomándolo personal,
sino más bien con la preocupación y el deseo de que las personas puedan entender con sencillez y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y por supuesto, que una enseñanza clara para toda la congregación. Los que tenemos el privilegio de poder predicar delante de nuestros hermanos, tenemos como objetivo principal el que todos nuestros hermanos puedan comprender de una forma sencilla, clara y práctica todo lo que se necesita para el día a día, para que podamos en esta batalla no tener bajas, ni personas que se desvíen o se pierdan por culpa de una enseñanza que no sea clara o por culpa de una despreocupación a la hora de defender a los que dependen de nosotros, los predicadores, para que crezcan y para que puedan ser soldados fuertes. Así que en este cierre, yo quiero hacer aparte un desafío también, y es que quiero decirles a ustedes, querida iglesia en Tavera, que nuestra contienda es real y abarca estos aspectos: el corazón, la mente y el mundo espiritual. Muchas personas cuando hablan acerca de guerra espiritual se enfocan mucho en conceptos imaginarios o infantiles o exageran esos conceptos al hablar de cosas que tienen que ver con posesiones demoníacas o con fuentes de cosas que tengan que ver con lo sobrenatural y todo esto. Pero en realidad nuestra lucha espiritual, nuestra guerra espiritual tiene que ver más con esto que es real, que abarca el corazón, la mente y el mundo espiritual en la decisión de seguir creciendo en espíritu o creciendo en el mundo, siempre siguiendo los dos caminos. Un camino que lleva a la perdición y otro que lleva a la salvación. ¿En cuál de ellos vamos a caminar? Como pregunta importante, ¿estamos dispuestos hoy a vestirnos de la armadura de Dios y sostener la fe unos a otros? ¿Está dispuesto usted, querido hermano, querida hermana, a seguir adelante con esto? ¿A poder usar la armadura de Dios como se debe, correctamente? Así que les desafío a reconocer su lucha o batalla personal. En primera instancia, al fin y al cabo, todos somos personas que debemos protegernos y proteger lo más importante que hay en nuestra vida, que es la comunión con Dios y que nos lleva a la vida eterna. ¿Qué opción, qué oposición, mejor dicho, encontramos cuando se refiere al amor de Dios y al amor al prójimo? ¿Qué oposición? ¿Qué cosas vemos que nos retrasan el poder practicar estas dos cosas importantes, estos dos mandamientos importantes de amar a Dios y amar al prójimo? ¿Cuáles obstáculos hay cada vez que usted quiera practicar estos dos mandamientos importantes? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿De qué manera lo va a enfrentar usted, mi estimado o estimada hermano? Recuerde que Cristo ya venció. Esta guerra ya está ganada. No hay una pelea para decidir cuál de los dos poderes, si el bien o el mal, van a ganar en el reino humano, en el mundo humano. No, ya Cristo ganó cuando fue crucificado y cuando resucitó. A él se le pusieron todas las cosas bajo sus pies y lo único que falta es que él venga en su segunda venida para llevarnos los que somos obedientes o los que hemos obedecido y guardado el Evangelio y morar con Él por la eternidad. Sin embargo, mientras estemos en este mundo, vamos a recibir cosas buenas y cosas malas, porque lo absolutamente bueno está en el cielo y lo absolutamente malo está en el infierno. Pero mientras tanto, mientras estemos en este mundo, van a haber cosas buenas y cosas malas. Cuando hay cosas malas, tenemos que luchar para poder vencerlas y entonces tenemos que enfrentarlo día a día con todo lo que hemos visto aquí. Así que las satisfacciones que debemos tener siempre es recordar que Cristo ya venció y que Él reina y gobierna y que no hay nada que lo pueda a Él retroceder en cuanto al deseo de poder estar con nosotros y poder ofrecernos la salvación eterna. Ya Cristo venció y camina con nosotros en cada paso. Muchísimas gracias a todos los que escucharon este tema. Les agradezco nuevamente el que me hayan prestado este ratito para poder hablarles acerca de este avance y espero en alguna otra ocasión poder conocerlos, aunque sea por este medio, y poder servirles en lo que yo bien pueda. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.